Ok, entonces vamos a empezar la clase. Estábamos discutiendo la última vez quedamos o lo que vamos a discutir era esencialmente en este problema de frentes de un estado inestable a uno estable. ¿Ok? Entonces, les recuerdo de qué se trata porque vamos a discutir estos detalles para cosas. Este ejemplo. Entonces, mientras lo abro, entonces la idea esencial es que hasta ahora lo que hemos visto es que cuando uno tiene un estado inestable y lo conecta a un estado estable, U, F de U, entonces vemos que hay un frente donde el estado estable, entonces invade el estado inestable. Esto que sería 1, o llamémoslo 1 y 0, donde 1 invade 0, así un poco la imagen que hemos estado haciendo hasta ahora en nuestra discusión. Entonces lo que voy a hacer es mostrarles, cuando se lo mostré y se lo explico, pero primero se lo muestro de nuevo en el computador y se lo explico un poco en detalle porque es interesante. Por ejemplo, y en realidad después van a ver que es una trivialidad una vez que se lo explique, pero voy a hacer una aplicación no trivial con este ejemplo. Entonces, estoy sentado en el computador, me se lo voy a mostrar. Y se lo explico. Entonces se llama entonces, que en algún lado tal vez estoy buscando una foto que justo el computador que quiero usar acá. Este no está. ¿Ya? Ok, entonces la idea fue un sistema para que eso repara el computador. Entonces la idea era que teníamos estos frentes y teníamos tipo pull y pusher y estaban aquí, entonces el poder hacer es generalizar eso y mientras lo generalizo, creo que también. Siempre mostrar nada de cuál es el modelo que nos pueda convencer que está bien. Entonces, acá, bien, ya. Entonces, el modelo, todavía no lo escribo, pero les muestro, tengo varios equilibrios. Tengo el equilibrio cero que está ahí, que como ven, si quieren le coloco un poco le puedo colocar un poco de ruido. Como puedo mostrar que es un equilibrio inestable, o sea, si coloco ruido, parto de él, pues lo que haría el equilibrio es sacarlo, digamos, en algún lugar. ¿Ok? Y, digamos, si no bueno, ejemplo, no te preocupes. Y entonces queda un poco, pero temprano el ruido va siendo inestable, va a salir de él. ¿Ok? Y ya empieza a subirse un poco, pero para no tanto, eso el ruido un poco más grande, que sea más rápido este no. Solo va a ocurrir en instantes. Pero la pregunta es si se estaba estable o inestable, creo que sí, porque esperamos al primer resultado en el mundo. Pero no me gusta bien. Yo creo que está correcto. Ok. Ahí, veamos si funciona ahí. Pero no estamos cero, estamos bien. O sea, lo primero que vamos a hacer es que, ok, tengo un estado, por ahora si quieren voy a buscar entonces modelo, que voy a escribir inmediatamente, modelo, por ahora vemos que U igual a 1 es estable. ¿Y cómo se queda estable desde un punto de vista por ahora numérico? Lo que hago es que tomo el sistema de fluctuaciones y luego que ese estado no le está pasando nada más que fluctuaciones y se mantiene en torno. Luego estable. Eso significa que pequeñas fluctuaciones mantienen medio. Bueno, voy a ir ahora al estado cero. A eso le digo que el estado cero está ahí. Y le damos si es estable, le damos fluctuaciones y vemos que es estable. ¿Okay? Uno puede decir
Claro, lo que pasa es que produce muchas perturbaciones. Bueno, la puede ser más chica, si quieren 10 veces más chica, en realidad 20 veces más chica, si es inestable, un problema de tiempo, para un tiempo característico en el cual vamos a ver, digamos, que eso se vuelve inestable. O sea, las fluctuaciones van a tender a crecer y en algún momento va a irse. Siempre hay un problema de tiempo cuando es inestable. Entonces, mientras eso ocurra, sigo anotando acá y digo U igual 0 inestable. Y lo otro interesante, debido a ocurrir ya cuando ocurre una fluctuación, demora un poco, digamos, ¿ok? Ya vamos a entender por qué se demora más que el usual, digamos, hay una pequeña sutileza que les quiero mostrar, pero les voy a ayudar quizás un poco, o hacer una pequeña perturbación de mismo, muy pequeña, capturar un poco el proceso, es que entonces, ahí ven como entonces crece y le parece un frente y para este resultado bien. Y también vemos que el estado, ok, U más menos 1 es estable. En realidad, el estado arriba, abajo. Y también vemos que, por ejemplo, porque digo, ahí también puede ser un frente que está ahí, digamos. Ok, conecto el estado 1, ok, estado 1, estado 1, ahí. Menos 1, lo conecto con 1. Y tengo un frente entre 1 y menos 1. Ok, ¿estamos bien hasta ahí? ¿Está todo claro? ¿Qué cuestión es esa? Pues ya vamos a mostrar. Pero lo que pasa es que ahorita vamos a estar los sorprendiendo. Entonces, a partir de esto, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Es que primero le voy a sacar el ruido. El ruido va a jugar un rol importante que por ahora quiero no entrar a discutir. Pero lo que sí voy a discutir es que, ¿qué pasa si conecto el estado inestable con el estado, en este caso, U igual a menos 1? Eso sería interesante. ¿Por qué es interesante? Voy a hacerlo, voy a colocar menos 1. Hasta ahora lo que vemos es que el 1 es más estable de todo. Y el, ok, entonces me coloco ahí y, ok, acá está, claro. Ahí sí. Y ahora lo conecto con 0. 0 es inestable. Pero veamos lo que pasa. Ahí vemos algo extraño, es que solución 0, inestable, invade estado claro. ¿Están de acuerdo? Poco cae el ruido para ver qué es lo que pasa. No puede ser que este fenómeno accidental, es raro, logró un poco de ruido, 0.2, por ejemplo. Coloco el estado de acá con ruido. O sea, en principio el estado de abajo en menos 1 es estable, va a tener fluctuaciones, porque apenas sube, no puede ser un poco más grande, o sea, 5, todavía alcanza a ver. Y lo interesante es que este estado 0 debe colocado colores. O sea, eso debería ser más fácil, más de discusión. Porque acá, quizás si lo habría colocado colores, ya entendí un poco mejor. Entonces, en este caso, si quieren colocar colores. Entonces, el estado el menos 1 vale amarillo. ¿Qué color? Santi, ¿qué color te gusta jugar? ¿Qué color te gustaría para jugar? Rojo. Rojo. Muy bien. Vas a colocar el estado menos estable rojo. Ok, ya no digo rojo. Ya. Entonces voy a colocar rojo, voy a colocar amarillo al estado intermedio, voy a colocar azul al estado, digamos, 1 y 0, y al demás arriba negro también, que es más estable, y simplemente por algo de colores voy a colocar celeste, este estado intermedio, o el valor intermedio, ¿está bien? Entonces lo que hago es una pequeña perturbación, yo hago una pequeña perturbación, vuelvo acá y hago una pequeña perturbación para ver cómo anda este estado, tengo ruido, el ruido está fluctuando, hago una pequeña perturbación y vemos que ahí vemos que el sistema se va al estado, que en este caso corresponde al estado que coloqué en 0, que es el estado que se ven acá, es el estado justamente azul. ¿Ok? Y es decir que el estado azul gana. Hay poquito ruido en el sistema, pero al mismo tiempo el ruido debería irse al mínimo global, con el mínimo global que es 1. Pero entonces este estado, vuelvo a insistir, este estado 0 es inestable. Si fuera estable, me debería quedar ahí, pero las fluctuaciones que espero mucho tiempo lo va a sacar y lo debería llevar al otro caso. ¿Okay? Entonces, siempre que nos van viendo mucho, se va a poner mucho tiempo. De hecho, ya pasó solo, ¿no? Lo que va a hacer, ahí ven que es inestable. Finalmente, el sistema se fue al último atractor, que el estado negro están viendo ahí como el para el sistema. ¿Ok? Así que vieron cómo pasó de uno. Entonces, la pregunta es: ¿por qué o cómo entender que un estado inestable invada el sistema? Eso lo quiero hacer y explicárselo todo. Entonces, les muestro ya mi modelo, está acá, está así. Se supone que el estado menos 1 es estable. Acá puse el estado menos 1 es estable.
¿Cómo muestro que es estable? Bueno, lo voy a decir, igual siguiente. ¿Cómo tú muestras que el estado es estable? Uno es calcular el valor propio, costa del computador lo voy a enseñar a calcular, pero lo que yo le puedo hacer es que le coloco ruido y chequeo que es estable. O sea, fíjate, lo puedo chequear matemáticamente, numéricamente. ¿Ok? Me pongo en él, le doy la condición inicial, me paro en él, le coloco harto ruido para que lo veas el ruido mandatorio, para que esté seguro que es estable, para lugar 1. Y vas a ver que hay fluctuaciones, no le pasa nada. Puedo colocar 2 si quieres, 3. Y vas a ver que, bueno, si las funciones son muy grandes, es estable. Por tanto, es estable. ¿Sí? Lo puedes quedar ahí, vas a ver que es estable, salvo cuando un pase, hay la posibilidad de que ocurra una gran nucleación y exploremos más el espacio. Pero en torno a pequeñas perturbaciones, es estable, si hay pequeñas perturbaciones millones, es estable. Tú puedes buscar que es estable. ¿Ok? Pero entonces me dice, pero ¿cómo un estado estable va a ser invadido por algo inestable? Porque vuelvo a insistir, el cero es inestable en este caso. O sea, si tú coloco el sistema que parte en cero, son la última vez para jugar, en cero, vas a ver que es inestable. Las fluctuaciones crecen, claro. ¿Sí? Pero igual podría ser como un mínimo local. ¿Qué significa esto? Obviamente, ¿qué significa un mínimo O local? sea, tiene que ser localmente estable, Pero cuando usa el ruido muy pequeño, ¿no? es un problema de tiempo. Si pongo ruido muy pequeño, siempre ocurre. ¿Qué? Te lo puedo mostrar después matemáticamente. O sea, es un problema. Lo que pasa es que el tiempo con que ocurre el fenómeno es largo, es largo, pero es inestable. ¿Ok? Lo voy a buscar con más cuidado, pero sí. ¿Y el estable menos uno es estable genérico o estable lineal? Es estable no lineal. Luego estable en lineal y no lineal. Eso está así como puede Les voy a mostrar el ejemplo. Pero primero estoy tratando de hacerlo pensar. Obviamente, porque uno aprende de lo sorprendente, no lo evidente. Después uno cuando entiende, lo escribe. Okay. Me costó entenderlo. Este ejemplo lo hicimos nosotros en particular, por eso quiero enfatizar. Lo hicimos en la tesis de estudiante de doctorado, se llama Gregorio González y Camila, que nos estaba hecho. Entonces, lo interesante es que, vuelvo a decir, voy a sacar el ruido, o sea, lo puedo colocar con ruido, es interesante el fenómeno, incluso con ruido lo podemos ver, digamos, como dice físicamente, porque estas funciones estables cuesta mucho salir de ella, todo esperar un tiempo enorme, que es el tiempo de Kramer, hay la renucleación, y el tiempo característico de una exponencial de la renucleación partido por Kate, mucho tiempo. Pero si yo hago una perturbación suficientemente grande, o espero que el ruido la haga, si hago una perturbación grande, paso esa renucleación, y ahí conecto los dos estados, y ahí veo cuál de los dos es más joven. Y esto nos dice que el estado cero, a pesar de ser inestable, gana al estado estable, y lo peor de todo, como es inestable, en algún momento voy a saltarme el estado, el otro que es estable, que es en uno, y voy a ver un frente que invaden. Ahí tienen dos frentes distintos. Ahí ven cómo se invaden y cómo ocurre este fenómeno interesante. ¿Ok? ¿Estamos bien? Muy bien. Yo supongo que están suficientemente sorprendidos con la simulación. Bueno, entonces le digo al computador que me muestre qué cosas está haciendo oculta y acá está, y este modelo es interesante, este modelo que estamos haciendo, saco esto, tiene más un potencial que lo voy a calcular, también les voy a explicar un equilibrio, y la gracia es que acá está dibujado el potencial que estamos mirando ahora mismo. Entonces, uno se pregunta, ¿qué es esto que les acabo de mostrar? ¿Okay? Entonces voy a hacer un poco más grande, quizás no quiere ser a mano, o sea, más raro hacerlo. Voy a colocar menos 2. Ok, y ya casi tengo el potencial. Simplemente lo puedo acercar un poco más apropiadamente y colocamos cuál es el sistema. Entonces, si miran acá está el potencial que estamos viendo en esta ecuación. Entonces, el modelo lo tenemos ahí, lo voy a escribir, es simplemente 2, lo escribo, volvemos aquí a la pizarra, pero es BTU igual U cuadrado por, simplemente en este caso, U más 1, ok, por U menos alfa, ok, más alfa, y tengo un solo parámetro, alfa, y tengo U menos 1, ok, más la parcela. ¿Estamos de acuerdo? Voy a parar un segundo de simulación y volvemos, y ahora miramos acá qué es lo que está pasando interesante y por qué tenemos el potencial, etc. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Este modelo está viendo, ¿ok? ¿Qué tiene este modelo? Le explico entonces inmediatamente qué tiene de interesante este modelo tan simple. Bueno, primero que nada uno diría, bueno, lo que hay que hacer, lo que hemos aprendido, lo que yo espero que hagan en la tarea, ¿ok? Es graficar el drift, que lo llamamos el drift, esto lo llamamos el drift o la dinámica, esta es una cuestión cinemática, porque es de primer orden, uno grafica el drift y uno trata de entender en el drift los equilibrios son estables o estables. Entonces, para dibujarlo en un segundo y yo trabajo de solo para dejar dibujado mientras los otros piensan.
Entonces acá colocamos F de U, que es lo que está acá, es decir, que esto acá lo estoy llamando F de U, más la presión. El F de U es lo siguiente. Si miran, para U, por ejemplo, esto me dice inmediatamente que U igual a 1 es un punto de equilibrio. U igual a 1 es un punto de equilibrio, ¿cierto? También me dice que, veamos, que también me dice que U igual a menos alfa. Alfa para la simulación era un medio, ¿no? Alfa también es un equilibrio, así que menos un medio o alfa tenemos un valor. ¿Ok? Y también tenemos una solución U en menos 1. Y también tenemos una solución U igual a 0. Esos son los equilibrios. Ahora vamos con esto. Vámonos con esto. Entonces, pensemos, ok, veamos cómo va este dato. U muy grande, entonces uso U muy grande, tengo que multiplicarlo por 1. ¿Ok? O cualquier grande. Puedo partir de 0 o U grande o U chico. Cualquier los dos para construir. ¿Cuál prefiere inicialmente? U grande. U grande. Si U es grande, entonces este le gana al 1, así que vale menos U. Acá despeso el alfa, así que me queda menos U cuadrado, menos U cubo, menos U a la quinta. Una función menos a la quinta, el menos infinito va al menos infinito. Así que tiene que venir por acá el menos infinito y acá cruza por primera vez el sistema. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Porque es cúbico. Quinto. Después, para U pequeño, porque la próxima solución tenemos un U pequeño, para U pequeño sobrevive el 1, sobrevive el alfa, sobrevive el 1. Todos esos números son positivos, porque me queda 1 por alfa por 1, alfa, U cuadrado. Así que para U pequeño es así. Y después, por continuidad, tiene que ser así y así, porque tiene que ser la quinta por otro lado. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué significa esto? Significa U en 1 menos 1 es un atractor, como ya lo veíamos en la simulación. Para U igual a alfa, que en este caso vale un medio, que vale menos alfa, la solución es un menos alfa, me queda que este punto acá es un repelor. Es decir, que aquí las trayectorias se alejan de eso. Para U en 1 también me queda con un atractor. Pero para U igual 0, que es el punto interesante en esta discusión, ¿ok? Para U igual a 0, aunque es pequeño, obtengo lo que llamamos un punto nuevo, entre comillas, pero no lo hemos discutido mucho, es lo que llamamos un punto sigma, un punto que atrae por un lado y repele por el otro. Eso es inestable, ¿no? Si yo me paro en este equilibrio y lo perturbo, me paso para el lado positivo y me voy para otro lado. ¿Ok? Es decir, que el sistema dinámico al cual estoy mostrando tiene las siguientes propiedades para quedar todo claro en nuestra discusión profunda. Es que tenemos atractores, eso lo hacemos así, atractores, tenemos repelores. La diferencia entre un repelor y un atractor, repelor y un atractor, es que repele en todas las direcciones. Y también tenemos una cosa extraña, pero que es intermedia, inestable, que es lo que llamamos un punto silla. O si quieren, algo que atrae y repele al mismo tiempo. En este caso, atrae por la parte negra y repele por la parte, digamos, no pintada. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, un sistema como este tiene muchos frentes entretenidos, los vamos a discutir. Lo primero que tiene es que uno se pregunta, bueno, ¿y cómo esto es potencial o no? Es decir, si esto obviamente es variacional o no, es decir, DTU igual a menos la variación de una cierta energía U de Chile, digamos, no de cosa, de Chile. ¿Sí? Entonces, D a de U más dx de x de U. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es este potencial? Entonces, en este caso, si uno dibuja este potencial, hay que multiplicar, pero lo voy a hacer geométricamente, porque entonces lo vemos bien, lo voy a dibujar acá. Vamos. Entonces, si lo dibujan, bueno, primero que nada, nos va a quedar que este de acá es un mínimo. De hecho, es el equilibrio más estable. Entonces, significa que U de U debería ser así. Ahí debería estar el mínimo más estable, debería estar en 1. Tenemos 0, tenemos alfa o menos alfa en este caso, y tenemos menos 1. Esos son puntos que corresponden a extremos del potencial, es decir, derivadas donde se hace 0. Entonces uno dice, ¿cómo es esto? Bueno, sigue hacia acá, y esta derivada, si miran acá, es justo un punto sí, es decir, que por un lado repele, pero por otro acá, así que tiene que ser así que hacia acá sube, acá hay un máximo, y después acá hay otro mínimo.
ese, y ese. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya ven por qué esto va a funcionar bien? Va a funcionar bien por esa otra razón. Pregunta, ¿estable o inestable? Punto sí. ¿Estable o inestable? Inestable, porque tiene al menos una dirección en la cual la solución es una pequeña perturbación en esa dirección es inestable. Así que, digamos, esta solución es inestable. ¿Ok? Así que efectivamente el cero, cuando le colocaba ruido, la solución se iba hacia afuera y era inestable. Pero nadie me remarcó que siempre se lleva al 1. No se va hacia arriba porque la energía, si ustedes le colocan ruido, y volvemos a la simulación, lo hablamos con cuidado, lo que verían en la simulación es que cuando había fluctuaciones, las fluctuaciones esencialmente se amplificaban solo por un lado. Entonces, claro, siempre el negro aparecía, nunca veíamos que se volvía al otro lado. Y eso es normal, porque obviamente acá se colocan fluctuaciones, las fluctuaciones de este lado acá se encuentran con un potencial que crece, así que le cuesta subir, y claro, las fluctuaciones allá crecen y se van. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, efectivamente, esto sigue bien. Tenemos U más menos 1 estable, U igual 0 inestable, y lo que nos faltó, que no pudimos identificar con el computador, que hay un U igual a menos alfa inestable, y este U menos alfa inestable, alfa pertenece entre 0 y 1. En realidad, un punto está entre medio de los dos. En realidad, este punto está acá, es la barrera de inflexión del estado menos 1. De hecho, la pregunta, no sé qué me hizo, creo que la pregunta me hizo Eduardo, pero las fluctuaciones de esas que están ahí, estas fluctuaciones es estable, es un mínimo. Es un mínimo incluso no linealmente. O sea, lo que coloque ahí es un punto estable, lineal y no linealmente hablando. ¿Ok? Estable, inestable, inestable, estable. Por lo tanto, uno puede tener un sistema lineal, no, o sea, siempre un punto estable, dos puntos estables tienen que estar separados topológicamente por algo inestable. Pero un punto inestable no quiere decir que siempre está entre dos puntos estables. De hecho, vuelvo a insistir que, para que quede claro, este es inestable, inestable, estable, estable. Lo que uno aprende topológicamente es que dos puntos estables tienen que estar separados por algo inestable. Pero la inestabilidad es más grande. Porque no necesariamente cuando tengo algo inestable está rodeado por cosas estables. ¿Ok? Podría incluso tener algo inestable rodeado por dos cosas inestables. No hay ningún problema. Podría colocar a los lados dos puntos sillas más y se van a infinito. Ningún problema. ¿Ok? Sin embargo, si tengo dos puntos estables, una vuelta grande, tiene que haber algo inestable que los separe. ¿Ok? ¿Estamos bien? Entonces, esas propiedades topológicas hay que tener cierto cuidado en esta discusión. Pero, ¿están de acuerdo con eso? Con otra actividad que es importante, vamos a mover hacia los frentes que están ahí. ¿Estamos claros? Sí, está. Mientras borro. Para sacarlo de mínimo estable como Sí. sería cosa de bien. Sí. No de qué tan grande era la. Ok. Sí. Es que no sé si conoces eso. Es un fenómeno, y te lo aprovecho a explicar, ¿no? Que me parece profundo. Este es un fenómeno que se conoce en física, Real Induced Transition, no es Induced Transition. Un fenómeno viejo que la gente en realidad lo aprendió estudiando reacciones químicas. ¿Ok? Te explico la idea, porque es algo que deberías conocer, pero no importa. Se llama Noise Induced Transition. Este es un fenómeno que conocemos de mucho tiempo, sobre todo por el circuito de reacciones químicas, viene de esto. Imagínate que tienes un potencial así. Te quiero explicar la idea. ¿Ok? La idea es muy simple. La idea es que imagínate que tienes un equilibrio, lo coloco acá. Por ejemplo, piensa en una ecuación de Langevin, que hace esto, es decir, que tienes una ecuación de la forma dTu igual un potencial biestable, como el que escribí ahí, de ATU, y a este le sumas un ruido. ¿Ok? Una variable estocástica que en cada instante del tiempo toma valores a partir de una distribución que tiene valor medio cero. Por ejemplo, puedes pensar que es blanco, significa que está delta correlado, es decir, que no tiene memoria, y ya. ¿Ok? Lo llamamos un ruido blanco. ¿Ok? Ruido blanco, para que quede clara la discusión. Ruido blanco. Pero esta propiedad en realidad ocurre para cualquier ruido, ¿eh? Pero siempre vamos a fijar las ecuaciones pensando en la ecuación de Langevin. Entonces, lo que uno va a descubrir es que obviamente acá lo que va a haber son fluctuaciones. ¿Ok? ¿Estamos bien? Y lo que pasa es que uno puede mostrar que siempre existe una probabilidad no nula que la fluctuación sea suficiente para que te suba acá. ¿Ok? Esa es que hay una gran expulsión.
Pero también existen otras trayectorias que son no despreciables, que sistemáticamente te empuje para el mismo lado varias trayectorias pequeñitas. Es decir, que podría ocurrir que tengo un pedacito para acá, un pedacito para acá, para allá, igual que bueno. Por ejemplo, eso me ocurre con ruidos raros que llamamos dicotómicos, que aquí uno coloca algo y toma dos valores, por ejemplo, 1 y -1. Entonces, o un valor y otro valor, pero fijo, menos A y A. Entonces uno dice, pero ¿y eso cómo se va a comportar igual con ruido? Lo que pasa es que A más A más A más A más A, que puede hacer una gran expulsión hacia un lado. ¿Okay? Así que uno ve el mismo fenómeno, entra el mismo tipo de ruido, lo que acá, ruido blanco, chat noise. No importa el ruido, uno puede mostrar que siempre que existe una probabilidad de que ocurra una gran expulsión, uno puede calcular que hay un tiempo característico que salta esto y baja. ¿Okay? Solo para terminar la idea y responder tu pregunta bien, este problema fue muy importante porque las reacciones químicas tienen una cosa que llamamos barrera de nucleación. Entonces, esta barrera de nucleación fue en este contexto, o sea, se desarrolló esta idea. Entonces, la barrera de nucleación, el ruido lo que hace es te hace fluctuar y te hace pasar esta barrera de energía. ¿Okay? Y la primera persona que resolvió este problema se llama Kramers, y entonces en honor a él uno habla de los tiempos de Kramers, y lo que hizo fue, uno calcula la ecuación Langevin, y uno puede calcular ese tiempo característico, y uno puede mostrar que ese tiempo todo de pasar de acá a acá es proporcional. Hay un prefactor que tiene que ver con cómo son las derivadas aquí y acá, pero lo esencial son proporciones logarítmicas al resultado que voy a colocar, así que son despreciables. Lo importante, uno puede mostrar que ese tiempo va como la diferencia de energía de aquí a acá, partido por kT o la intensidad del ruido. ¿Okay? Si el ruido es térmico, es kT, que es el caso famoso de las reacciones químicas. Por eso cuando uno calcula una reacción química, el factor de reacción es exponencial de la energía libre partido por kT. Uno tiene que superar esta renucleación para que la reacción química ocurra. ¿Okay? Si no, no ocurre. Es decir, que uno pasa de tener una concentración, pasa y pasa, o sea, o pasa de tener un tipo de moléculas, pasa esta barrera y tienes ahora otra estructura. ¿Okay? O sea, que si yo tengo un sistema con muchos mínimos locales, pero un mínimo local, si yo lo concluyo, siempre llega a... Siempre, siempre. El problema es el tiempo. A veces demora mucho, mucho tiempo en llegar al nodo. El ejemplo más famoso son los vidrios, que sabemos que tienen mucho equilibrio y simplemente uno nunca llega al final. ¿Okay? Simplemente hay tantos que uno calcula este tiempo, por ejemplo, aquí baja de aquí a acá, pero por ejemplo, si aquí hubiera un potencial aún más profundo hacia acá, o sea que la barrera de nucleación es más grande, el tiempo es exponencialmente más grande en que pueda llegar a algo. Entonces, a pesar que existe este tiempo, a veces este tiempo puede ser la del universo, o 10 veces la del universo, por lo tanto la práctica no lo es. ¿Ok? Eso es lo que pasa. O sea, lo que pasa es que uno siempre va a esperar el mínimo, pero para llegar al mínimo depende de cómo son las fluctuaciones. Si las fluctuaciones son grandes, por eso es cuando veo fluctuaciones muy chicas, me demoro mucho tiempo en que lo veo. ¿Ok? Esa es la razón por qué no lo ven antes. ¿Ok? Pero si las fluctuaciones son grandes, no llega rápido. ¿Ok? Segunda cosa interesante, ok, ya veo que esto ha sido acá, pero hay algo distinto. Por ejemplo, acá, ¿por qué se demora tanto tiempo comparado a otros casos? Es que en el parte de acá, como un punto silla, la dinámica es puramente no lineal. ¿Qué quiero decir? Que la dinámica de este punto de acá, ¿sabes qué es lo que he ruido? La dinámica, a diferencia de estos puntos de acá, que uno puede hacer análisis lineal, acá la dinámica, si hace análisis no lineal, es puramente no lineal. Si toman la ecuación, cuando u es pequeño, esto va como u cuadrado más Laplaciano. Por lo tanto, el cero es puramente no lineal. ¿Ok? Por eso pasa que cuando ponía fluctuación ahí, como que eran medias, no son raras, se demoraba más tiempo en salir. La razón de hecho es que el crecimiento no es exponencial. El crecimiento en esa región de ahí es polinomial. ¿Ok? Cuando tengo algo u al cuadrado, se resuelve la ecuación diferencial, uno cuenta que eso va como dtu igual a u, baja en el u cuadrado, eso es uno partido por u, y luego va polinomialmente y no va como debería ser, digamos. ¿Ok? No crece como debería crecer. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay un montón de cosas extrañas en el problema, por eso el problema es interesante, pero eso no quiere decir que no sea. Ahora, alguien puede decir, claro, está haciendo trampa, le hago un problema realista, porque uno diría ya tuvo que recurrir a una ecuación, bueno, tiene un solo parámetro, es una ecuación quíntica, y entonces requiero tener muchos estados para ver algo así. Pero les voy a mostrar después que no. Pero para entender, usando este modelo de juguete, es muy simple para entender. Entonces, lo que quiero hacer es preguntarme qué frentes hay en el problema, cómo los puedo caracterizar. ¿Ok? Porque tiene muchos frentes. ¿Ok? Entonces, voy a tratar de buscarle los distintos frentes que tienen y qué propiedades tienen y cómo entenderlos. La pregunta es tratar ahora de entenderlos un poco más.
¿sí? Entonces, y por supuesto está, obviamente ahora les puedo hacer la pregunta, oye, obviamente el sistema se quiere ir al de acá, porque es el mínimo global, eso es una razón energética, no hay que saber mucho. Pero la pregunta es, ¿por qué, ahora si yo les preguntara a ustedes, ¿por qué creen que si conecto -1 con el 0, gana el 0? A pesar que es inestable, porque eso fue lo que vimos. Es más bajo. Significa el sistema físicamente. A pesar que el estado 0 es inestable, el sistema minimiza la energía que es la solución inestable. ¿Okay? Por eso gana el 0. Trivial. ¿Okay? Si uno cree que la física lo que hace es minimizar la energía, y el caso de una ecuación de este tipo que está acá minimiza la energía, por lo tanto, como una ecuación como esta minimiza la energía, si yo conecto algo con más energía, independiente si es estable, simpático o no simpático, con un pesado o no pesado cero, que es más estable energéticamente, gana. Tan simple como eso. Lo que gana es quien tiene menos energía. Y esto me demuestra que este tiene menos energía, por lo tanto, si lo conecto con este, a pesar que es estable, gana. Esa es la explicación sin calcular nada. ¿Ok? Esa es la explicación de ahora. ¿Ok? La explicación profunda. ¿Ok? ¿Estamos claros, Pedro? ¿Alguien no entendió usted? Mientras hablo una cosa que lo orienta. ¿Vamos a ver? Yo puedo cambiar, por ejemplo, el alfa, por ejemplo, para ayudarte un poco, si el alfa lo acerco hacia acá, puede ser que este baje. Y por lo tanto, este va a ser, en algún momento puede ser más estable y ahora lo podemos ver. Vamos, quiero ver una cosa más y lo abro inmediatamente mientras hago una cosa que quiero también mostrarles. Un segundo mostrarles eso, pero respondo a tu pregunta, pero efectivamente la estabilidad, en este caso es fundamental. Esa es fundamental entender la estabilidad relativa. Eso es lo que va a caracterizar uno de otro. ¿Ok? Y a ver si están viendo. Así está. Perfecto. Entonces, voy a responder tu pregunta y empezamos a escribir los frentes, porque está bien los frentes, en realidad es muy interesante. Entonces, acá me vuelvo a compartir la pantalla para entender un poco todo este problema, todo su riqueza. Entonces, acá está la pregunta que les hice provocativa la vez pasada, pero me gusta porque, bueno, me ayuda a entender bien. Entonces, la pregunta es que, en este caso acá, vemos este diagrama de varianza, que uno tiene una solución, en este caso, estable, que invade, o sea, una solución inestable, que los fósforos estén apagados, en buen estado, que invade al fósforo quemado. Obviamente, eso no quiere decir que el estado quemado tiene que ser un mínimo, no un punto silla, pero si conectáramos un estado silla con un estado estable, pero con alta energía, el sistema igual de esa es la explicación simple. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo con esa imagen? En ese caso funciona así. El problema funciona con el punto silla. Si fuera un punto 100% inestable, no, un punto que ya no es 100% inestable, yo entiendo que está pensando en un repelente. Un repelente. Pero cuando alguien me dice a mí inestable, significa que al menos tiene alguna dirección que crece exponencialmente. Sí, estoy de acuerdo. A lo que me refiero, profe, es con, claro, un monte, no sé, repelente, claro, es un repelente. Estás pensando en un punto, el problema es que no podría, la solución la podría llevar a ese. Claro. Claro, pero, ok, pero te quiero decir algo interesante. Lo que pasa es que uno diría, ah, ya, pero entendí, es como medio fácil, tiene que ser un punto silla. El problema está en la ecuación unidad parcial. Ahí vas a descubrir que los puntos silla, los repelores son raros. Lo que son más comunes son los puntos silla en los sistemas espaciales. Por eso he puesto un ejemplo concreto mucho más simple. ¿Ok? En estos ejemplos, cada uno dice silla, medio fácil, lo entendí. El problema está cuando te pasa de ecuaciones espaciales, campos, y ahí te preguntas, bueno, ¿qué significa una solución extendida, estable, inestable, o repelor o silla? Y vas a descubrir que muchas de ellas son sillas y tienen este problema. Por lo tanto, aquí no puedes encontrarse en cosas como ¿okay? Ya te vamos a un ejemplo, pero estoy tratando de hacer pensar un poco para revelar más perfectamente. Pero lo que acabas de decir es verdad. O sea, si yo conecto puramente un repelor con una solución estable, entonces efectivamente siempre gana el estable, no hay vuelta que dar. ¿Okay? Y esos fueron los primeros frentes que hemos estudiado hasta acá. Sin embargo, puede ocurrir que alguien me conecte un repelor con un punto, o sea, un atractor con un punto silla, y el silla gana. ¿Okay? De lo que está viendo ahora. ¿Okay? Entonces la pregunta, en el caso de los fósforos estamos de acuerdo. Este punto, digamos, fósforo no quemado no puede ser un punto silla. Que no podría ganar. O puede ser un punto silla, pero el otro tiene menos energía. Porque lo que hace la rotación es la diferencia de energía. ¿Sí? Que me cuesta un poco entenderlo físicamente, porque, Okay. porque a pesar, claro, entiendo esto,
más o menos una idea de que Ok, pero hay que minimizar la energía. Eso. Entiendo que hay que minimizar la Y energía. lo sabes por ahí, eso ya lo expliqué. Sí, no porque parece una. Sí, Entiendo. muy bien, muy bien. A lo que me refiero es, o sea, bueno, sí o sí, si ponemos una condición inicial que esté cerca del estable, sí o sí debería ir al estable que tiene menos energía. Claro, pero si yo no coloco ruido, por ejemplo, el parte es acá y conecto este con este, no hay ninguna razón por la cual explore el otro lado. Ese es el otro, pero si uno pone una bolita, digamos que pongo una. No pasamos por el otro lado, pero este sistema está sobreamortiguado. Solo pasaría para el otro lado, se no puede hacer una tarea, colocar la inercia acá. O sea, una segunda derivada y ahí sí pueden haber oscilaciones. Si llegan a haber oscilaciones, o sea, si suelta una pelotita y se oscila, pasa del largo, pasa abajo. Eso no puede pegar. Pero está en el límite sobreamortiguado. No hay inercia. Por lo tanto, si yo parto de acá y llego acá, nunca paso al otro lado. Eso parece un péndulo que yo me subo, está sobreamortiguado, me suelto, haga lo que yo haga, en una miel, siempre quedo vertical y jamás voy a conseguir otro lado, jamás. Porque puedes demostrar que la heteroclina siempre se conecta sin pasar por el otro lado. Nunca es por el otro lado. Ya, solo el ruido me permite, por eso cuando veamos que colocaba el ruido, veamos aparecer el otro, porque el ruido llego amortiguado, porque el ruido empuja un poquitito y si pasa ese poquitito, empieza a ser polinomial. Polinomial, que no es Pero si es sobreamortiguado, claro, o sea, esto sería sobreamortiguado. Esto es sobreamortiguado, es una ecuación de lineal, no da inercia, está sobreamortiguado. Incluso puedes pensar que despreciar inercia, pero me he hecho una buena idea. Voy a recordarme hacer una tarea con inercia para hacerlos pensar un poco más. ¿Ok? ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Sí. Ahora ¿entendiste? Sí, ¿entendiste qué idea es usted? ¿Está muy bien? Sí. ¿Ok? Piensa que está sobreamortiguado. Cuando está sobreamortiguado, pasa de un Pero equilibrio. si el péndulo estuviera sobreamortiguado, por ejemplo, el péndulo también haría lo mismo. ¿Sí? Llegaría al estado. Nunca pasa por otro lado. Ya, ese es el punto. ¿Está bien? Muy bien. Entonces voy a responder la pregunta de la estabilidad relativa que teníamos acá, que inicialmente eso para volver y responder esa pregunta. Entonces, fíjense, acá tengo el potencial. La suerte de esta simulación que me regala es que además me regala el potencial. No tengo esto. Ahí está uno, aquí está el otro y aquí está el cero. ¿Ok? Pero yo puedo mover alfa. Fíjense, acá un parámetro. Entonces, si alfa lo acerco a cero, al acercarlo a cero puedo cambiar la estabilidad relativa. Ahí, por ejemplo, la cambié. Ahí es más estable, ahí es mucho más estable, en este caso, el 1 que el 0. ¿Ok? Entonces puedo invertir la velocidad para mostrar que se invierte y que vive exponente. O sea, me devuelvo y coloco si quieren en 0, fíjense eso alfa 0,6, si coloco 0,5 o algo así, veamos cómo está ahí 0,5, no, todavía sigue ganando el 0, entonces 0, lo tengo que acercar a 0,1, 0,8, ahí está. ¿Sí? Entonces ahí en 0,8 si yo paro hasta el 1, entonces nos colocamos en 1, en menos 1. Menos 1 está, así que si lo dejo cerca de menos 1, pues la tiene atracción, después de un rato, ok, la tiene atracción, ahí sí, así. Así. Ahí estoy en ese mínimo que está ahí. Y tiene una pequeña barrera de nucleación, así que el ruido lo más probable es que lo pueda sacar hacia el otro lado. Porque de hecho puedo sacarlo con el ruido, puedo usarlo con el ruido, aumento el ruido, solo para jugar con eso. Hago un ruido más grande. En algún momento el ruido tiene que ser suficientemente grande, de tal cosa que ver el fenómeno de transición es más o menos habitual. En vez de esperar tanto tiempo, esperamos menos tiempo, porque estoy aumentando eso hace que este tiempo sea más chico. Aumento más hasta que lo comprendo, solo para jugar, 8. Quiero ver que el ruido incluso no, ahí el ruido casi lo paso. Se fijan, hay esas especies de cototitos grandes que el sistema trata de pasar al otro lado, pero no alcanza a pasar al otro lado. Lo aumento más. Se fijan, ahí casi pasa, todavía no pasa. Un poco más. Veamos, no sé el valor, por calcularlo. Entonces, veamos, ahí pasa ya en el borde. Y una vez que pasa, ahí caigo en el otro estado. Y el otro estado, porque también tiene el ruido, pasó al otro. Y una vez que pasa el otro, ya ese sigue en vale todo rápido. ¿Sí? Ese que invade todo rápido. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Pero uno dice que se haga con un ruido chico, 0,1, algo así, todo lo que acabo de ver casi no vería. En la práctica tengo que esperar tanto tiempo que numéricamente no lo voy a ver. O sea, no en esta clase. Tenemos que esperar un par de semanas y ver cuál es el tiempo característico que se ocurre. ¿Sí? ¿Cierto? Pero fíjense que aquí está, ok, ya está. Ahí también, entonces tengo 0. Ahí, entonces, la pregunta es, ok, aquí le hago una pequeña perturbación, quiero que haya una barrera de inflación, ahí no la pasé, ahí casi la paso, lo hace un poco más grande, hay que pasar la barrera de inflación, ahí la pasé. Cuando paso la barrera de inflación, en el sistema espacial, ahí empieza a invadir, y una velocidad bien definida, como ven acá, vemos perfectamente una velocidad indefinida, y ahora cambio la estabilidad relativa.
¿Ok? ¿Cómo lo hago? Modo el alfa. Si el alfa dijimos que era el orden de 0,5, por ejemplo, o 0,6, ya creo que era suficiente. 0,6, podemos ir a mirar acá cómo está el potencial. Si miramos el potencial acá localmente, vamos a ver que efectivamente está por abajo. Aquí está aquí y el otro está acá. O sea, lo voy a hacer un poco más grande para que lo veas mejor. Entonces, este está acá y acá. Por lo tanto, ahora es más estable el 1 que el 0. Por lo tanto, se tiene que invertir la velocidad. La velocidad. ¿Verdad? Obviamente, la energía debe ser menor. Ahora tenemos un frente normal, un frente tipo Kolmogorov, estado inestable, el cual es el vacío de un estado. ¿Ok? También la estabilidad relativa, los bajes. El alfa me permite cambiar la estabilidad relativa. Mientras más cerca el alfa esté del equilibrio, menos estable, eso es evidente. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Pero, profe, es de Kolmogorov, perfectamente, porque, por ejemplo, si fuera el mismo potencial ¿Sí? de 0 a la izquierda, ¿Sí? se vería igual como un 2 frente a esta. Lo sé. Y así se calcula la velocidad. ¿Sí? Como 2 frente a esta. ¿Sí? Ya, La velocidad que une este con este se calcula, es proporcional a la diferencia de energía. claro, se calcula con No se calcula con el criterio ni. Este frente es raro, es un tipo inestable, estable, pero es de tipo Pusher, y la velocidad está controlada por la diferencia de energía. ya, eso viene. Exactamente. Es analítico, como uno puede calcular. Este ejemplo me gusta porque, ok, desde lo lineal pues, se puede calcular todo analíticamente. Ya. Y ese es el resultado. Son buenas cosas, son analíticas. Es calcular esta velocidad y chequear si uno sabe dónde está calculando. ¿Sí? Porque no es otra cosa en creer que uno calcula, no calcula. ¿Ves? Hay que hacer cuentas. ¿Sí? ¿Sí? Entonces las cuentas no vayan a entender. Entonces, en este caso, volvemos a nuestro caso que era 0,8. Y, ok, por ejemplo, estamos en 0,8 y sigamos nuestra discusión. Ahí tenemos todo. El 1 es la supersolución estable, en este caso, de esta causa. Se vuelve acá y luego el sistema aquí coloque entre 1 y, ok, acá y 1 acá. 1, quizás 2. Ahí está. Entonces, ahí vemos ese equilibrio, ese equilibrio, ese equilibrio. ¿Ok? ¿Estamos claros ahí? Muy bien, entonces devolvámonos hacia acá para tratar de entender un poco. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces, bueno, aquí ya pasamos por parte de acá. Aquí entonces lo que hago es que voy a colocar el modelo. Ahí está el modelo. Ups, se complicó. Ahí está. Entonces, el modelo que estábamos discutiendo, y en realidad está lleno de frentes. ¿Ok? Tenemos muchos frentes. En las soluciones llamamos A, B, C, D. Tenemos frentes entre, o sea, tenemos lleno de frentes. De hecho, les puedo chequear. Tenemos un frente entre A y B. ¿Ok? Obviamente, la primera pregunta, ¿cómo creen que es el frente entre A y B? ¿De qué tipo de frente se trata si conecto un reloj con un atractor? ¿Cómo sería ese frente intuitivamente? Sería un frente en un estado estable e inestable, ¿cierto? Y ese sabemos que debe ganar menos 1. ¿Ok? Bueno, si hacen su análisis que debieran hacer, digamos que a veces no les gusta hacer gráficamente, si uno calcula la recta y la pasa, se dan cuenta que este de acá, si pasan la recta, se darían cuenta que este conectado con este es de tipo Coulomb. ¿Ok? Y este conectado con este es de tipo Coulomb. ¿Ok? O sea, aquí podría tener interesante que no sé, los dos números bueno, primero de acá a acá, entonces el frente, notemos un poco, frente entre qué y qué, entre menos 1 a alfa o menos alfa, ese es de tipo Pullett. Cuando alfa, bueno, no, puede dejarse Pullett cuando alfa está muy cerca de menos 1, pero cuando está relativamente entre medio de tipo Pullett. Eso hay un rango que hay que descubrir, pero cuando este es de orden medio, es correcto. Que queda con la recta que dice, hay que hacer el gráfico, hacerlo bien. Después aparece un frente nuevo, inesperado, que es difícil de verlo, es que me dice que puede haber un frente entre un estado inestable, repelor, y un estado inestable de tipo sal. ¿De acuerdo? Este es difícil pillar. El de acá no es tan difícil calcular el sistema en alfa, y que lo de acá es un poco más difícil, pero este es un frente completamente inestable entre un estado inestable e inestable. Pero se propaga. Si no hay ruido, se va a propagar perfectamente. Y obviamente se propaga en qué dirección. En este caso, el sistema quiere minimizar energía, y lo que veríamos es que en este caso invade
el 0 alfa. ¿Ok? Pero es un frente entre un estado inestable y estable. Así que este es fácil. Este es, vamos a ponerlo acá, estable, inestable, o aplicar repelor para ser más preciso. Después podemos tener uno inesperado también entre alfa o menos alfa y en este caso otro frente y el caso 0. En este caso es un frente muy extraño porque esto es inestable y este es estable. Este inestable también. Pero son dos tipos de inestabilidad. Este es de tipo repelor y este de tipo SAT. ¿Ok? Uno dice, ya, deben existir, sí existen en la racionalidad exponencial. Me adelanto un poco, se los muestro. Por aquí tenemos un ejemplo de eso que no quería hablar al final, pero vamos a estar ahí en la discusión luego. Entonces está por montar. Y en algún lado lo dejé, no recuerdo dónde lo dejé. Luego lo voy a enviar. En este de acá, sí, en este acá. Entonces, en este ejemplo que está acá, entonces ahí tenemos eso, pero fíjense que en este último ejemplo, esta ecuación de acá, que es una ecuación bien reputada, es una ecuación, es una especie de ecuación tipo, en este caso, Lefebvre compleja, porque ahora mismo tenemos una ecuación que describe algo así como osciladores acoplados, sobre todo en el contexto del láser, pero podemos ver que tiene estas derivadas por acá, en dispersión. Y lo interesante es encontrar este trabajo que está aquí, hecho por Selim Diurnia, Makitaki, Mustafa Armeni, Pierre Luigi y Humberto Ortodoxo, José, muestran que en el 2005 uno puede conectar anillos inestables con una solución homogénea inestable. ¿Ok? Y los vemos por eso. Pero ambos estados son estables. ¿Ok? Yo voy a volver y tratar de explicar que esto un poco con más profundidad. ¿Ok? Pero sí trato de decirles que efectivamente uno puede encontrar cosas inestables, con estables, conectadas sin ningún problema. ¿Ok? Pero lo que tengo que hacer en el computador es tomar la condición alfa, no tengo problema. Entonces, producir alfa, darse con mucho cuidado y conectar. ¿Sí? Eso lo podemos catalogar como Y podemos ver como pude que puse. La pregunta, bueno, este de acá, la pregunta es si el criterio lineal de la velocidad. Esa es tu pregunta. Bueno, lo puedes calcular y en este caso uno puede mostrar como esto es inestable y como dijo, digamos, con el cuidado más o menos, en este caso, Luciano, uno esperaría que sea un frente, si no estuviera este pedazo acá, si esto siguiera para abajo, tú dirías que iría a ser tipo pool, ¿ok? Pero el hecho que aquí sea bien no lineal puede dar comportamientos extraños a curso, que no se puede intentar calcular la velocidad, ¿ok? Hay un cálculo que te da la velocidad de calcular. ¿Ok? No hay, en general no son fáciles, pero puedes intentar el criterio lineal y determinar esa velocidad. ¿Ok? ¿Sí? Sí, pero este de estado estable, recuerda que tu análisis siempre era así, tomabas acá, tenías la función, partías acá y sacabas la regla respecto al neutral, que tienes que estar acá. Así que la curva entera está por debajo. Así que en principio se prefería Kolmogorov, pero el problema es que para Kolmogorov aquí es algo raro. Aquí esta cosa se da vuelta y puede tener, o sea, puede tener comportamientos extraños. ¿Ok? Son un poco extraños los frentes que linealmente son, digamos, marginales. ¿Ok? Es decir, que solo tienen secundarias, que no es tan trivial la respuesta. ¿Ok? Pero en teoría yo diría que debería funcionar la fórmula, pero hay que calcular. ¿Ok? Entonces, ok, pero tenemos más frente. Ahora tenemos frente entre este y este, que fue el que nos motivó en esta discusión. Tenemos el frente entre -1 y 1, donde debería notar la flecha quien invade. En este caso, el que invade es el inestable. Voy a colocar flecha de invasión. Ok, aquí el que invade es este, y aquí el que invade es este. Ok, flecha significa invasión. ¿Quién gana? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, en este caso tenemos lo exótico que hemos estado discutiendo, es que este es estable y este es inestable, pero el inestable gana. Ahora ya descubrimos que no era exótico. Les dije que una descripción es potencial y hacer trivial y me decía, pero evidente. ¿Sí? Está bien. Partía por no es evidente, pero está bien. Pero yo diría que es evidente que este fenómeno es el sistema minimiza. ¿Ok? Esa es una ley así indiscutible, separacional. El tema físico sí o sí
el motor que hace que estas cosas evolucionen es la administración de la energía. ¿Ok? Así que ahí no hay vuelta real. Y por supuesto tenemos más frente, uno también dice, pero tenemos el frente entre 0 y 1. Este también obviamente es un frente de qué tipo, el que 0 y 1 como calcular la velocidad. Este es tipo pusher. ¿Ok? La razón por qué es pusher es porque se ocupa el criterio de Kolmogorov. La primera derivada de valor 0 es plano, es 0, y este prima es 0 por u, y toda la curva está por arriba de la función, así que este es el más pusher de los pushers y más pusher. Está toda la curva arriba de la curva lineal. Así que este es hiper pusher. Y la función son raros, pero de vida de las personas más han hecho varios trabajos estudiar este tipo de problemas cuando uno parte de una nivelidad cuadrática y no lineal. Porque entonces, aquí si uno coloca, en este caso también uno puede tener la solución 0, que ahora se conecta con la solución 1, aquí ya para no olvidarnos, lo vamos a llamar simplemente por jugar hiperpush. Si no nos olvidamos, recordamos que toda la curva está arriba de la curva. Las flechitas azules, ¿para dónde apuntan? Es para dónde invade. Entonces, en este caso, el que invade es el 0, el 1. El que invade es el 1. Aquí el que invade es el 0, aquí el que invade es el 0, aquí el que invade es el 1. El menos invade. ¿Ok? ¿Para dónde apuntan? ¿Qué significa? Espérate, la flecha en azul, no la negra. Sí, la azul. La azul. La azul significa cuando yo conecto el menos 1 con 0, el que gana es el 0. En este caso es 0. ¿Ok? O sea, vuelvo, si no te queda claro, El 0 inestable invade el estado. claro, eso es lo que teníamos acá. Colocarme acá. Va. Dejé compartir, sí, y voy a compartir. Entonces, el que hace esto, vuelvo a insistir, es solo para que, vuelvo a insistir, para que lo vean bien, este de acá. Entonces, en este caso acá, estoy en la región que más el 0, pues exactamente como en la pantalla, pues tenemos el 0 acá y el 1 acá. Entonces, cuando los conecto, ¿cuál invade el 0 o el 1 en esta región de parámetros? Por supuesto, uno puede cambiar los parámetros de eso. Cuando hago una pequeña configuración, veo que ahí no pasé la barrera de impresión, ahí debería pasarla, hay una forma de empezar, por supuesto, ahí lo pasé. Ahí el que invade es, en este caso, el 0 invade al estado menos 1. Entonces, si te fijas, 0 invade a menos 1. Y si te gusta, lo puedo colocar a 1, pero puedo hacerlo así, para una ayuda más. Voy a colocarlo así, para que sea solo un lado. Ahí vemos cómo el 0 invade al menos 1. Estado inestable invade el estado estable. ¿Ok? ¿Ok? Y obviamente uno dice, ya está bien, tenemos 0 y 1, eso es trivial, se al frente arriba, pero además tenemos un frente más, no menor, uno dice, ¿y cómo es este espacio dinámico? Está lleno de heteropinas, cada una de estas es una heteropina. Este tema dinámico, si uno lo dibuja, está lleno de heteropinas, es muy interesante. Ya sé que parece fuerte, está lleno de heteropinas, es un tema dinámico altamente interesante. Y también tenemos una solución que conecta el 1 con el menos 1. Existe esa solución que, bueno, también quiero borrarle, por ejemplo, borrar acá. Antes de comentar cosas, que me parece que es un modelo, para no olvidar, es un modelo muy simple, juguete, y uno puede calcular muchas cosas, por eso me gusta, por ejemplo, que es muy así como, o sea, después le explico cuál fue el origen de esta pregunta, pero lo interesante es que también uno tiene la solución menos 1 conectada con la solución 1, y en este caso la solución que gana, por supuesto, el 1. El 1 con cualquiera. No hay discusión, el mínimo global, ese le gana todo, ese es el matón de este grupo de personas, digamos, este grupo de equilibrio. ¿Ok? Les pega todo. ¿Sí? Y veamos qué pasa. Si coloco el 0 y lo conecto con el menos 1, lo conecto con el 1, ya sabemos quién se lo gana, porque ya hemos visto con video y vemos cómo efectivamente el 1 gana. Pero no sé si se fijan, el 1 tiene algo interesante, si uno mira la heteroklina, fíjense que el escarpado de una forma muy particular, como muy abrupto, sí, el escarpado, pero hay una heteroklina que conecta eso con eso. Entonces, si alguien me preguntaría, encuentre los frentes que tiene eso, tengo que encontrar ese heteroklina. ¿Ok? Son esas funciones que hay que calcular. ¿Sí? Pues, este es de tipo completamente un estado estable, un tipo de estado estable, no son puros pushes, esos son puramente de tipo biestable, que hay que calcular lo que tiene que ver con la diferencia de acción. Eso no se puede catalogar, se cataloga de otra forma. Hay gente que dice pusher porque la fórmula se maneja continuamente con los pushers cuando cambia esta nivel. ¿Ok? Pero algunos podemos llamarlos frentes biestables, me parece más fuerte. Son frentes entre dos estados estables y biestables también. ¿Ok? Lo interesante es que fíjense todas las conexiones que hay en este momento. Y las podemos ver en el computador sin ningún problema. ¿Ok?
Entonces, fijan ahora si le explicar, ahora de nuevo la explicar eso casi en explicar, por lo tanto, una vez que lo entenderlo, una chica. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Ahora es como perdimos tiempo. ¿Sí? Pero ahora te he dado que a partir de un ejemplo trivial, ¿cómo podemos aprender algo profundo? Aunque más profundo que ya entendimos. Entonces, ¿cómo entender esto más profundo? Entonces, voy a llevarlo ahora un poco más. Entonces, ahí ven, ahí tenemos frente entre A y B, uno puede calcular la velocidad mínima, tenemos frente entre A y B, B en este caso menos 1, A vale 1, y ahí está, por ejemplo, en este caso, no sé si alcanza a ver hermano muy bien, pero ahí la fórmula para cuando la voy a, una vez que empecé con el frente estable, vamos a tener esta fórmula que está ahí, pero esa fórmula que está ahí, si uno la mira con cuidado, uno va a descubrir que esa fórmula que está ahí nos dice que la diferencia de energía partible, uno puede gastar únicamente como resultado de análisis entre C y es común que va a caracterizar el efecto entre estados de estado. Eso es completamente interesante, bueno, ya explicaré cómo se entiende esa fórmula, que se puede calcular. Acá entonces, el coeficiente entre el estado C y D, C es 0, este D es menos es 1, uno calcula la fórmula, y este es el único que lo guarda al final, y a mí me gusta colocarlo en esta imagen, es como que los dominios salen. Obviamente, uno espera que el estado, digamos, que invada, sea el estado, digamos, el estado de los dominios están caídos, no el revés. ¿Ok? Pero bueno, solo para jugar un poco y llamar la atención. Muy bien, pero entonces también uno entendió todo, entonces simplemente tiene que ver con coexistencia y el mecanismo de la energía, lo que está hecho, y le recomiendo que este artículo con Gregor está explicado esto también en lo. Pero la pregunta que me hace así es que, bueno, ya, me parece ser el juguete. Y la pregunta es que se puede observar experimentalmente, entonces sería, bueno, que cualquier sistema dinámico, o si es universal, esa es la pregunta. ¿Ok? Entonces, tratar de convencerlos que es universal en un contexto que no tiene nada que ver con el modelo TIS. El modelo TIS acá en realidad lo inventamos, aplicamos observación experimental en un contexto que no tiene nada que ver, pero donde tengo puntos tipo SALE, tengo puntos repelores y tengo puntos atractores. Solo por eso inventé usar este modelo. Porque en este modelo, una vez que lo explico, todo es trivial. Entonces, ahora que me muevo algo altamente no trivial, uno ahí va a entender cuando hace esta análisis. ¿Ok? Eso lo voy a hacer ahora. Entonces, ¿cómo nos trivial? Nos vamos a mover al mundo donde, digamos, Alan Turing va a jugar un rol fundamental en el mundo de los patrones. ¿Ok? No sé si saben mucho, pero entonces Alan Turing inicialmente va a hacer un trabajo muy importante en el año 52, donde el problema que lo va a motivar es entender el origen de las cosas. El artículo se llama la morfogénesis. ¿Ok? Morfogénesis significa el origen de las formas, digamos. Y lo que va a hacer en este trabajo Alan Turing es preguntarse si uno tiene, digamos, si uno puede observar la emergencia de patrón. ¿Ok? Y lo divertido es que uno puede llegar a que el modelo prototipo que hace esto, esta ecuación que está ahí. Pero quizás es un poco más justo y contarles cómo está. Ahora, ahí puse, bueno, Alan Turing un 51, no dije 52, porque lo que pasa es que tenemos los apuntes de la 52, sabemos que como se murió por ahí, se suicidó. Una cosa media triste, historia de Alan Turing, no sé si la conocen, si alguno sí. ¿Todos la conocen más o menos? Ok, fue triste en el sentido que logró descifrar el código. Hay una película muy interesante, donde descifra el código de guerra alemán. Inventó la computadora. ¿Okay? Sí, es el padre de cómo uno hace la arquitectura del computador hoy en día. Y en ese proceso descubrió eso, pero entonces trabajaba en el servicio secreto inglés. Por lo tanto, todos sus trabajos los tenían bien guardados. Pero una de las cosas que no tenían bien guardados fue que por ahí en algún momento fue a acusar a un tipo que le robó una billetera, era homosexual, y llevó un tipo a la casa, un joven, que le robó una billetera, lo lleva a la policía, pero en esa época en Inglaterra estaba prohibido ser homosexual. ¿Okay? Y lo acusaron por ser homosexual y lo castigaron por esa hormona testosterona. Y eso le hizo súper mal, esperemos que se suicide. Hasta aquí una vida bien triste, a pesar de que hizo cuatro trabajos muy importantes, digamos. Uno de ellos, la creación de los computadores, que llamamos la máquina de Turing, y otro trabajo importante en el contexto que es la morfogénesis, que es lo que estoy hablando yo ahora. ¿Okay? Pero entonces hay un par de cosas ahí que quiero mencionar. Bueno, el primero que está allá es la Turing. Entonces, ¿por qué esto fue interesante? Porque Turing va a proponer un modelo simple para descubrir patrones. Se lo explico un poco rápido, en forma simple, pero quiero explicarle, porque quiero explicar lo que quiero explicar. Entonces, Turing lo que va a decir simplemente va a ser una cosa muy simple, como matemático, aplicado, por supuesto, le da lo mismo a la física o lo que era acá, escribir modelo. ¿Okay? Entonces va a escribir, su idea es que va a decir, mira, si tú tienes una ecuación de tipo de reacción-difusión,
DTU igual F de U, y le agregas un laplaciano de U. Entonces, esa ecuación es con la que hemos estado estudiando. Entonces, tienes simplemente estado homogéneo frente. No hay más cosas interesantes. ¿Ok? Así que esa ecuación no lo puede hacer, ayudar a practicar patrón. ¿Ok? Y lo que va a hacer Turing es que va a decir, ya, pero ¿qué pasa si dos de estas cosas? Y eso le va a hacer clic en todo su análisis. Lo que va a hacer es que va a decir que, ¿qué pasa? Esta, ¿estás de acuerdo? Esta no tiene una sola ecuación, tiene lo que hemos discutido hasta ahora, está homogéneo y frente. No hay patrón en una ecuación como esta. Si tratan de buscar, no tiene patrón. ¿Ok? Entonces, Turing se da cuenta que lo que va a necesitar va a ser otra ecuación de reacción de fricción, donde va a decir que, por supuesto, están acopladas, este es G de U y D, y aquí va a colocar un laplaciano de B. ¿Ok? Lo increíble es que va a tomar estas ecuaciones y la linealiza y va a mostrar que hay inestabilidades que generan patrón. Que muestran esta patrón. Es decir, que si yo tomo dos ecuaciones de reacción de fusión, uno puede mostrar que eso sí genera patrones. La explicación simple, que la llamamos mecanismo de Turing, es de la siguiente forma, o sea, la forma simple, y la que voy a explicar, es que este es el trabajo original de Alan Turing del año 1951, ¿ok? Y este Alan Turing del año 51 lo que hace es que hace una estabilidad lineal, para conseguir estabilidad lineal, y muestra el patrón. Ese es su trabajo, ¿ok? Y entonces, pero cuando uno lo mira con cuidado, uno dice, ya, pero ¿cómo esto del patrón? Entonces, la razón profunda tiene que ver con esto. Si uno, por ejemplo, coloca dos coeficientes de difusión distintas o uno lo hace en uno, siempre uno puede normalizar escalas. Algunos bien se entera los metros, centímetros, es una creación buena. ¿Ok? Cuando yo tengo una ecuación diferencial, ella tiene su propia escala intrínseca, que la da la presenta. A partir de la presenta, yo puedo definir una escala característica del espacio, que es la escala característica de la ecuación. Así que siempre yo puedo definir 1 igual a 1 en su escala intrínseca, no los metros, kilómetros, son tonteras del proceso. ¿Ok? Pero si tengo dos, tengo un problema, porque una es la escala del sistema y la otra me engendra una escala característica. ¿Okay? Y lo que va a hacer en realidad cuando uno estudia los patrones o cualquier sistema que tiene patrones, esa escala característica tiene que ver con la diferencia de estas dos longitudes. Y llamamos en realidad mecanismo de Turing cuando uno tiene dos mecanismos de transporte, lo que hace que una variable trata de difundir más rápido que la otra, y ese proceso del sistema se autoorganiza y forma patrón. Esa es la explicación de Turing de este fenómeno. ¿Ok? Ahora, lo divertido es que si uno mira el mecanismo de Turing, y esto lo entiende un poco más Prigogine, por eso Prigogine aparece en toda esta discusión que tenemos ahí, debería un poco hablarse acá. ¿Por qué Prigogine aparece en toda esta discusión? Lo que pasa es que el modelo Turing, en la época, las primeras reacciones químicas que veíamos que tenían patrones eran la reacción de Wilson-Shamshinsky. El problema era que las ecuaciones de Turing no satisfacían las relaciones geométricas de la química, por lo tanto estaban mal. No era un modelo, un modelo matemático, porque no tiene realismo físico, esa es la explicación. Pero Prigogine, con un trabajo con uno de sus estudiantes, que se llama René Lefebvre, va a escribir un modelo que satisface las reacciones estiquiométricas, que hoy en día lo llamamos el Bucelator, en honor a que otra gente como eran de Bucela le puso el Bucelator, como que alguien en Santiago inventó algo que diga el Santigator, se llama el Bucelator, después aparece otro modelo que se llama el Oregonator, que es un modelo más simple hecho en Oregon, ¿ok? Donde la gente entonces toma este Bucelator, que es una cosa muy famosa por el libro, el premio Nobel, por este trabajo, uno va a ver que el trabajo de Turing era completamente desconocido hasta que Prigogine hace este trabajo, muestra que el trabajo de Turing sí tiene sentido físico, y ahí este trabajo empieza a tener una cantidad de citas gigantes. Porque ahí este trabajo toma vuelo, este trabajo de Turing, donde ya Turing ya estaba muerto. Porque ya lo teníamos ahí, digamos, para entender este tipo de cosas. Entonces les quiero explicar cómo uno, a partir de ecuaciones como esta, uno puede derivar la ecuación que yo escribí, que para mí es la ecuación más simple y maestra, que es explicar este tipo de patrones. ¿Sí? Ese es un gradiente, La ecuación, los dos son la ecuación. Y solo por comentar, a Turing decía una cosa, no sé si sarcástica, pero divertida. Él decía, mira, toma esta ecuación, la linealizas, y tú puedes escribir una ecuación de la forma dt, u y v, y acá colocas un operador lineal, y acá aplica u y v. ¿Ok? Una matriz. Lo divertido de esta matriz que uno puede calcular que los todos son estables. ¿Ok? Son estables. Completamente estables. Y cuando uno agarra una ecuación y le coloca difusión, eso también estabiliza. Entonces Turing hace un juego de palabras y dice, yo tomo algo que es estable, le sumo un mecanismo estabilizador
y lo que veo es inestabilidad. ¿Ok? Completamente contradictorio. Y efectivamente, el hecho de agregar, digamos, esto estabiliza y acá agregarle, si quieren, en el laplaciano, bueno, un laplaciano, digamos, sí, efectivamente genera estabilidad. Pero se me cuenta, miren, yo lo sé para mostrarles, pero sí les puedo mostrar, digamos, que hace este tipo de cosas. Genera inestabilidad y estabilidad, ¿sí? Eso es lo que muestra. Te lo puedo mostrar un poco más, digamos. Quiero para este tipo de temas me gusta mucho, si te puedo mostrar un poco más inestabilidades, digamos, este tipo de cosas. Bien, entonces, te puedo mostrar más porque por ahí podemos ver dónde vemos reacciones químicas. Porque hay una discusión que son reacciones de difusión, pero te puedo poner otras cosas que decir, no, no es así. Pero este ejemplo te voy a colocar son reacciones realmente de reacción de difusión, donde apareció este problema tan importante. Entonces, es una reacción que trató de explicar un científico ruso llamado Belousov, y trató de 10 años de publicar este trabajo, fue rechazado en todas las revistas rusas que tenían acceso, en las revistas, digamos, europeas que tenían acceso, y solo pudo publicar su trabajo en la revista de medicina, en ProSim, en la conferencia de revista de medicina. El trabajo era correcto, pero el problema es que su reacción química violaba el estado del arte de la química, que nos dice que cuando, no sé si, bueno, ya se hace mucho reacción química, pero el estado del arte de las reacciones químicas, como dice, que minimizan un potencial, pues son una ecuación de reacción de fusión. Es decir, son las ecuaciones químicas que tienen funcional y por lo tanto minimizan. Y en su reacción química habían oscilaciones. Eso no tenía sentido para sistemas químicos. De ahí aprendimos que reacciones químicas que son no variacionales. Y no solo eso, tienen patrones. ¿Okay? Este trabajo de Belousov fue muy importante, que después lo tomó un estudiante que se llama Sabochinsky, y hoy en día llamamos a reacción química reacción de Belousov-Sabochinsky. Entonces, solo quiero abrir y mostrar la reacción, solo para darle más contexto a la discusión que estamos hablando. Entonces, tenemos que buscar que diga, no, buscar que diga pattern. O sea, que también nombres son. Estamos buscando. Ok, acá. Entonces, esta que está acá, solo por dar un poco de contexto, bueno, entonces si quieren para un poco de contexto, vamos rápido, se lo voy a jugar. Ok, acá, no, antes de eso puedo cambiar de pantalla y volvemos rápidamente a jugar Turing. ¿Dónde qué más hace Turing? Porque Turing es algo más que es desconocido y quiero también mencionar. Entonces, hizo Turing de interesante acá. Entonces, ahora sí. Entonces, aquí ven, digamos, nuestra experiencia cotidiana está llena de patrones. O sea, no es extraño lo que vemos. Vemos el desierto, y simplemente vemos, no sé, uno toma en este caso ópalos, o vemos sedimentación, no ve patrones. Esto es el desierto del Sahara, nos pregunta por qué aparecen estas estructuras tan regulares, etcétera. Y ven en la escala, en distintas escalas. Aquí tengo líneas, esta es una escala de un avión. Aquí tenemos otras, aquí que hay nieve en el desierto del Sahara, y dejó claramente mostradas las líneas que tiene. Aquí vemos una escala de planetas, como el caso Júpiter, o estas son las nubes, cuando mira al cielo uno ve exactamente tipo de patrones. Estas tenemos una estructura periódica, que son los anillos de, en este caso tenemos los Borges o von Karman, esto es el Edward, siempre tengo una escala que puede poner escalas pequeñas. Esto está acá en Santiago, se uno mira corriendo, solo qué tipo de estructuras tiene. Cuando uno va a la playa, si la curvatura es suficientemente grande, uno descubre que uno siempre oscuro, se ha bañado, me dice, uy, pero ya llegó la ola antes que a mí, o viceversa. Pero si uno mira desde lejos, hay que subir un poco de distancia, uno descubriría que simplemente es un patrón, una longitud que está así, entonces primero está por aquí y después está por acá. No, claro, simplemente que, bueno, a una escala pequeña no lo ve. Entonces, la naturaleza está llena de patrones. Esto es lo que a Turing lo motivaba y tratar de entender por qué la naturaleza tenemos todas estas cosas tan bellas que nos mueven, digamos. Este es el caso más interesante, se llama la morfogénesis, tiene que ver con nuestro proceso celular, de que partimos de una célula, se multiplican muchas células, pero en algún momento por un proceso que llamamos especialización, que en este caso es la embriogénesis, donde un pedazo de nuestro cuerpo se transforma en pulmones, otro pedazo se transforma en nuestras células del brazo, la cabeza, los órganos, etc. Esto es la historia de Turing. Era esto lo que motivaba a Turing a entender el origen de las formas y las cosas. ¿Okay? Entonces, aquí lo vemos en vegetación, también una cosa extraña, cuando mira la vegetación también está llena de patrones, digamos, a distintas escalas,
que hemos saltado un poco esta parte acá, simplemente hay distintos patrones, distintas escalas, estos son bosques que se cortan, esta imagen me encanta, uno se para ahí, y lo mira, uno no ve nada, se va en helicóptero, ahí uno toma un dron, van a descubrir que estos bosques tienen estructuras muy precisas, son patrones, porque simplemente están a escala, que a veces son cientos de metros, y por eso no las vemos, porque esos son muy pequeñitos para esa escala, para darnos cuenta, pero arriba de un avión los podemos ver perfectamente, de hecho sí están descubiertos. Aquí tengo Camerún, que se cada 3 kilómetros, 500 kilómetros, ahí tengo hexágonos, transiciones de fase, etc. Y aquí un poco quiero poner esta foto de Antuni, en el 52, porque donde está este trabajo que lo trabajé con la base química, la morfogénesis, y el trabajo posterior se fijan de, bueno, aquí Albert P. Nobel, está su libro, de Prigogine, que va a tratar de explicar la automatización y la estructura participativa de este experimento en Taiwán. ¿Okay? Entonces, este experimento, como ven, de transición, vamos a durar un poco eso. Supongo que ya con la versión de Gilberto. Esta estructura que está dividida, hay como 25 reacciones químicas que ocurren al mismo tiempo, y cuando están ocurriendo forman este tipo de ondas. ¿Ok? Entonces, esto, yo voy a decir que los dos, cuando tú te trabajas con los pesados, comparamos el mundo. Ups, ok, ahí está. Ahí está. Entonces, cuando nosotros descubrimos este trabajo tan bonito, voy a decir que nadie me creía. ¿Ok? Pero imagínense, diarios de sus días tratando de publicar y nadie se estaba por... Era una reacción química, el hecho era real. ¿Por qué nadie chequeaba también? ¿Ok? Hasta que logró publicarlo por ahí, ya él empezó a reproducir y después surgió que va a ser famoso, pero esto es la reacción química que uno piensa que uno coloca producto, o sea, reactivos en el producto, pero aquí lo que pasa es que los reactivos no son el producto, porque el producto es reactivo y está todo relacionado. ¿Okay? Y uno dice, pero ¿y por qué podemos ver estos colores? Tienen que ver que cambian las concentraciones de algún elemento químico, esto cambia el índice de refracción y por eso podemos ver tan claro como lo vemos. ¿Okay? Esto es una reacción muy, muy interesante. Ok, entonces, acá, bueno, esta imagen me gusta, esto de algo nuevo, que te puedo explicar por qué, se ve, no sé si en esa razón que está ahí, esto nunca fue publicado, simplemente que recientemente, en el año 2016, Jonathan Duff, un inglés, va a publicar un análisis crítico de los trabajos de Turing. Tomó sus apuntes de clase, de laboratorio, de investigación, y los analizó y los publicó. ¿Ok? ¿Por qué? Porque vamos a ver que la ecuación que les voy a hablar, le llamamos ecuación de Swift-Hohenberg, fue descubierta en el año, escrita por primera en el año 1977, pero ya estaba en las notas de Turing en el año, antes del año 52, sabemos cuando la escribió, porque Turing escribía notas sin tocar fecha. ¿Okay? Tampoco está publicado, simplemente está en su cuaderno de notas. Eso que está viendo ahí está escrito directamente de Alan Turing, siempre la puede escribir en la máquina, la fórmula la escribir en la mano, y si miran ahí va a tener una ecuación cúbica o en la variable, y lo importante acá tiene este operador que va a expandir en derivadas que se fijan en uno, en un laplaciano, o lo ocupa como operador, y encuentra la ecuación que vamos a llamar la ecuación Swift-Hohenberg, y que a mí personalmente, si no me gusta llamarlo la ecuación de Turing, Swift-Hohenberg, en honor que ahora ya sé que Turing hizo este trabajo y que bueno, y la gente no le da el valor a su trabajo real, donde Turing me refiero. ¿Okay? Me parece un poco de justicia y les voy a dar la ecuación, pero esta ecuación que está ahí, que es la ecuación que les voy a hablar, es una ecuación que me gusta mucho, que cuando uno simula una ecuación simplemente biestable, no tiene simplemente una ecuación cúbica, que podemos mostrar que describe el nacimiento de la estabilidad, tiene dos soluciones homogéneas, ¿ok? Y una inestable, una ecuación cúbica, pero tiene este operador. Y ahora, como este operador, ¿cuál es la diferencia? Que en física, como nosotros estamos tan acostumbrados a trabajar con operadores con derivada a la 4, por eso tenemos una intuición. En ningún curso se habla de elasticidad de bilaplaciano, una ecuación que tiene bilaplaciano. Y no te voy a preguntar, ¿pero por qué Alan Turing sacó un bilaplaciano? ¿Y de dónde lo sacó? Se lo explico aquí, pero les quiero mostrar el tipo de soluciones que tiene esta ecuación. Tiene cosas como esta millonita, tiene que es una constante, un parámetro. Es la longitud de hecho. Si cuando miras ahí ese D que está en el tablero de diferencia entre esos dos D, tiene que ver con eso. Es simplemente la longitud característica del patrón. ¿Ok? Que en este caso es que está ahí. ¿Ok? De todas maneras, si solo por jugar, solo antes de mostrarles un poco más esta ecuación de dónde viene, la puedo simular para jugar. ¿Ok? Simulamos la ecuación de Swift-Hohenberg, entonces, o Alan Turing Swift-Hohenberg en realidad. ¿Okay?
Pero yo fui educado llamando a soy Jorge desde muy pequeño, entonces es difícil cambiar el switch y recordar que otro lo hizo, pero está así. Entonces, en esta ecuación, si quieren la puedo mostrar acá. Entonces, en esta ecuación que está acá, podemos ver que, ok, ahí tengo la ecuación, se las muestro, simplemente están ahí, está, le puse unos términos más respetuosos, puedo hacer cero, no es relevante en esta discusión, puedo hacer los términos que están ahí cero sin ningún problema. Y lo interesante es que en esta ecuación entonces tenemos soluciones como estas, localizadas, tenemos soluciones tipo patrón, que lo quiero mostrar. Aunque aquí fuimos con un hexágono, que el hexágono como este que está acá. ¿Okay? Son soluciones de la ecuación. Si uno viene a esta ecuación y uno, digamos, viene y invertimos la ecuación, como uno dice que esta zona de la ecuación, yo puedo ver que va a ser dinámico, y van a ver que efectivamente la solución son hexágonos. Porque o sea, puedo partir de ese esquema parte de estado homogéneo, pero esta región de parámetros está homogénea y estable. Tendría, si me coloco ruido, o suficiente ruido, se la región de estabilidad, voy a colocar yo uno. Entonces, veamos el sistema, que es lo que hace, que sí, no, en este caso parece ser que coexistencia, esta región de coexistencia. ¿Ok? Se fijan ahí que el estado cero, que existía con el patrón. Ahora, si nos vamos un poco más a esta región por acá, seguramente vemos emergencia de patrones, hay que esperar un poco por aparecer en amplitud y uno ve este tipo de cosas que tenemos. ¿Ok? Pues esta ecuación tiene muchas soluciones, tiene stripe, tiene tipo raya, tiene hexágono, tiene laberinto, tiene muchas soluciones que son muy interesantes, digamos. Es una ecuación bastante intrigante y que bueno, sí que bueno, Turing desgraciadamente no lo alcanzó a publicar, pero bueno, ya sabemos que estaba muy cerca o capaz que estuvo cerca completamente. Tenemos soluciones como esta me encanta, esta base, lo llamamos laberinto, lo observamos mucho contexto físico de reacciones químicas, vegetación, etcétera, en la cual se nos mira en este caso acá, se nos parte la solución cero, el cero es homogénea, en este caso es estable, ¿ok? Y luego, ok, tengo la barrita aquí que no estamos, entonces, si acá yo coloco una perturbación, veamos cómo emerge un laberinto solo por jugar, por mostrar que una ecuación tremendamente inteligente. Entonces, esto se propaga, en videos se propaga, y los vemos en experimentos, por ejemplo, está el litio, el esférico, los dedos se propagan, y cuando se encuentran los dedos se evitan, no se quedan. Tiene la opción de, bueno, fíjense qué va a pasar por aquí, pero fíjense qué va a pasar cuando se empiezan a ver, vamos a ver que al final va a transformar esto en un bonito laberinto. Ahora subimos 3 dedos, pero fíjense que ese que está ahí chocó con algún dedo que está acá, no sé quién es, o que no se cruzan, y esto va a hacer que el sistema se va a tratar de, digamos, ir evitando, y también cuando hay puntas como esta que está acá o acá, también va a generar nuevos dedos que se propagan, y finalmente el sistema se va a transformar, bueno, va a terminar en un bonito laberinto. Entonces, muestro un poco para lo mismo. Entonces, ahora sí estoy simulando la misma persona, la misma que puse al principio. Entonces, uno dice, ¿y dónde, cómo uno puede derivar una ecuación tan bonita como esta que está acá? Y cómo tiene que ver con lo que estamos hablando. Entonces, solo, ok, quizás no alcanzamos todo el fenómeno que esta ecuación tiene propagación de estado inestable, pero primero quiero mostrar de dónde viene esta ecuación, porque me parece demasiado importante no entenderlo. Entonces, simplemente les voy a ilustrar un ejemplo cómo a partir de una ecuación de reacción, difusión, uno puede derivar una ecuación tipo Turing en la difusión. Entonces, vamos a mirar y trato de explicarles eso porque me acabo de cuenta y no tengo tanto tiempo. Entonces, ok, entonces, volvemos a estar. Entonces, esta ecuación es una ecuación realmente muy interesante, tiene muchas soluciones divertidas. Entonces, no, acá todavía no. No, acá sí. Entonces, simplemente ilustrar que esta ecuación, que está ahí, tiene soluciones bonitas como las que ven ahí, tiene muchas cosas, bueno, ahí también tiene que mostrar cómo parece el laberinto, ¿ok? Son entretenidas, o bueno, tiene que haber una frustración que uno puede calcular, pero lo que quiero mostrar, que tiene que ver con esta discusión, y lo que puedo mostrar, es que uno puede mostrar que la solución anillo es un punto sí, en el sistema de soluciones expresas. Y como en un punto silla, voy a olvidar esa ecuación, pero solo quiero comentar para conectar nuestra ecuación. Uno puede mostrar que efectivamente el estado homogéneo es más estable, el estado patrón es más estable entre sí, y hay otras de espacio parámetros, y uno puede mostrar que el estado más estable es el patrón, pero siempre el estado anillos es un estado tipo silla. Y por lo tanto, ¿qué significa eso? Que si yo conecto el estado homogéneo con el estado silla, entonces, o con el estado, en este caso, anillo, entonces el estado anillo va a invadir la solución silla. ¿Ok? Vamos a ver, voy a ver sobre la ecuación, eso lo vamos a mostrar. Entonces, en este caso tenemos que el estado silla e inestable invade el estado estable. ¿Ok?
Se lo muestro, pero voy a simplemente para jugar o para tener sentido en esta discusión. En realidad, el problema cuando yo fue esto, el cual uno sabe que anillos concéntricos son inestables, ¿ok? Hay a ver que la solución se está propagando, pero la solución que se lo paga matemáticamente es inestable, es simple, ¿ok? Y va invadiendo el estado homogéneo, que es estable en esta región de parámetros. Entonces, uno dice, que esto no es posible, bueno, es posible porque hay menos energía. ¿Ok? Este sistema es funcional, como que quiero decir. Pero en algún momento, porque hay poco ruido, la simulación y las condiciones de borde, va a ser que se va a ir al mínimo global. ¿Cuál es el mínimo global? En la solución hexagonal, voy a dejar que emerja mientras trato de escribir la cuestión que les quiero mostrar y explicar. Lo dejo que emerja primero, pues yo lo hago en más rápido, hexagonal. Ahí está también, como ver, empieza a emerger el hexágono, ok, que es la solución de equilibrio estable. ¿Ok? Ese es el equilibrio total, que sería el 1 que teníamos antes de eso. ¿Ok? Pero uno alcanza a ver experimentales. Entonces, podemos ver un experimento, pero solo quiero como imagen mientras practicar la ecuación, eso es lo que queríamos. Entonces, fíjense, podemos ver incluso en patrones de ser animal, separación de borde, vemos estos patrones tipo anillos. ¿Ok? Pero bueno, ya lo voy a describir con más calma. Pero entonces, primero quiero mostrar la ecuación, solo quiero motivar o verificar bien esta parte que está ahí para que haya un cierre en la discusión que estamos hablando. Entonces, bueno, la pregunta es cómo explico, si alguien me pregunta, ¿cómo tú un modelo real? Entonces, para mostrar eso, lo que quiero mostrarles que imagínense si toman una ecuación del tipo siguiente. Toman dtu igual eta de la forma epsilon u menos u cubo, y aquí le colocan un b. ¿Ok? Pueden colocarle alfa si quieren alfa b, y acá colocan un laplaciano. Esta ecuación es no menor, es una ecuación que tiene un nombre, se llama Fitch-Nagum. ¿Ok? Es una ecuación muy utilizada para explicar un montón de cosas, en particular en neurona. Pero, ok, voy a escribir esto. Entonces, en ese contexto me pueden mostrar que tienen ecuaciones que llaman activador e inhibidor, simplemente tiene que ver que la escala con que uno funciona es muy distinta a la otra. Entonces, uno tiene escalas en las cuales acá hay un epsilon, que hace que una escala temporal sea muy distinta a la otra, y acá esencialmente uno tiene b, y acá tiene u, y acá tiene un laplaciano típicamente. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Una cuestión que, claro, soy un tal como. Entonces, ¿cómo a la Turing me explicaría cómo emerge la ecuación maestra que les acabo de mostrar? La ecuación que escribí yo no tenía, no eran dos ecuaciones de reacción de fusión. Entonces, a la Turing lo que uno diría es que imagínense el límite que simplemente epsilon tiende a ser muy grande. Eso quiere decir que la escala de una ecuación es muy distinta a la escala de otra ecuación. Es cuando epsilon es muy grande, en realidad uno lo puede pasar para el otro lado y es porque ha dividido por epsilon. Por lo tanto, significa que esa variable automáticamente llega al equilibrio. ¿Okay? Comparado a la otra apenas se mueve y está rápidamente llega al equilibrio. Entonces, el equilibrio de esa ecuación corresponde, y voy a tratar de ser un poco eficiente, en hacer esto igual a cero. Es decir, tengo que tomar b más laplaciano de b igual a u, ¿ok? Hacer eso igual a cero. Y esto, ¿cómo lo resuelve? Bueno, hay varias formas de hacerlo. Uno puede usar funciones de Green, pero a mí me gusta hacer un poco más a la físico. A la físico uno diría, mira, esto simplemente es 1 más laplaciano por b igual a u. Uno lo pasa para el otro lado, eso tiene que ver con lo que llamamos funciones de Green o operadores de Helmholtz. Uno agarra este operador y lo pasa al otro lado. Y uno agarra esto y lo expande como si el derivado fuera pequeño. ¿Ok? Hay todo tipo de métodos matemáticos rigurosos para hacer ese tipo de cosas que ahí parecen de juguete. Vamos a hacer funciones de Green, o lo podemos hacer vía funciones de simplemente el operador, invertir este operador y expandirlo en derivada. Cuando uno hace eso, solo quiero, entonces de acá llego acá, me queda que b, entonces es igual a esto, pero eso, 1 más algo chico, uno dice, es fácil, eso, 1 menos esto chico, esto va así, después viene esto chico al cuadrado, así que viene, entonces me queda más, esto me queda así, yo. ¿Ok? Y más cosas, por supuesto, estoy votando. Más derivadas superiores. Si ahora uno viene y reemplaza esta aproximación en la otra ecuación, y voy a llegar hasta ahí, uno llega, solo un segundo para llegar a la ecuación. Uno llega a la ecuación de tu igual eta más epsilon u menos u cubo, y acá me queda alfa, entonces me queda menos, me queda entonces menos, en realidad me conviene que sea el más alfa, ¿vale? Más alfa, entonces me queda más alfa b, y en ese caso, si coloco alfa b, me va a quedar simplemente alfa por u, pero después viene menos laplaciano de u por alfa, menos laplaciano a la 4, por el menos que tenía fuera, ¿ok?
alfa, perdón, y entonces, y acá me queda más la presión. Entonces, si uno mira con cuidado, esto acá efectivamente me puede generar una ecuación. Bueno, hay que ver cuidado el signo cúbico, quizás no es un poco rápido, ya va a responder Santiago. Simplemente acá esto renormaliza esto, le coloco tilde, y esencialmente acá me queda un coeficiente de difusión efectivo que es 1 menos alfa, y acá me queda la presión de U, y ahí aparece una derivada de 4. ¿Ok? Que tiene que tener una alfa también, hay que ver si el signo de cruce es correcto, lo tengo chico. Ok, pero lo único que trato de convencerlo es que le tomo dos ecuaciones, solo esto lo quiero convencer, dos ecuaciones de reacción de fusión, y si una tiene una escala muy distinta a la otra, cuando uno dice el análisis de Turing tiene que ver con eso, por eso le hablé, la ecuación era muy distinto, la ecuación efectiva que describe el sistema son ecuaciones con derivadas superiores, y lo más interesante es que uno puede tener una derivada con signo negativo. Esto es lo que llamamos antidifusión, cuando esto cambia de signo se vuelve negativo, y es ahí cuando va a ser el patrón. Y de ahí cuando todo este tipo de ecuaciones que les mostré en la simulación, todos los patrones que les muestro solo emergen cuando uno coloca antidifusión. Entonces uno en este tipo de ecuaciones, entonces, si colocamos, ya sé, no lo vieron con cuidado, pero en realidad una pista explícita que el signo es menos, ahí es menos la presión más una regla 4, hiperdifusión, y en la simulación, si se fijan ahí, el parámetro no es positivo, así que eso es negativo. Uno puede mostrar que los patrones emergen cuando eso es negativo, y en este caso uno puede darse cuenta que eso tiene que ver que en la ecuación original, realmente dice, pero ¿cómo aquí tengo D? O puse D, ¿cuál puesto 1? Y aquí tengo 1, no, pero acá tengo epsilon. Eso quiere decir que requiero dos escalas distintas para que emerjan este tipo de fenómenos. ¿Ok? Ya sé que esta parte quizás es un poco rápido, pero vamos a volver a escribir con calma mañana online a las 2:30. Vamos a continuar, ¿sí? Para recuperar alguna clase. ¿Sí? Como que las algunas clases. Y quiero. Entonces, mañana con cuidado vamos a estudiar de nuevo de consumo y la tecnología que tiene. ¿A qué hora? ¿A qué hora? ¿Tú me estás bien? Prefiero a las 2:30. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. ¿Está bien? ¿No? ¿A qué siempre leo? No, lo agendaba, no hay problema. Ok, pero bueno, es difícil hablar de esto y también tratar de explicarle bien el fenómeno este de por qué es como y en realidad ocurre, porque es difícil mostrar, que no explica para buscarlo con cuidado, era simplemente este fenómeno que insisto, o sea, la verdad es que este fenómeno partió porque uno de mis estudiantes, digamos, en este caso era Gregorio y Camila, un día llegó y me dijo que estas cosas eran inestables, cómo era posible que un anillo invadiera el sistema se volviera inestable, y fue así como empezamos a entender la existencia diferente entre el estado estable e inestable, pero lo explico después con más cuidado. No sé si hay una pregunta, observación, o estamos bien hasta ahí, ¿no? Si no, podemos guardar las preguntas para mañana. ¿Estamos bien? Estamos bien. Okay. Bueno, estamos en el. Vale.